Pues buenos días, estamos aquí en la mesa redonda de Cajamar, en Alimentaria 2018. Hoy vamos a hablar, en este momento vamos a hablar de un tema muy importante que son las tendencias, hacia dónde va el consumo y el patrón alimentario, y la innovación. Cómo podemos desde la industria agroalimentaria o desde los productores innovar para que el consumo alimentario sea cada vez mejor y favorezca la salud humana, alimentación saludable, pero también que repercuta en una alimentación más sostenible, de proteger al planeta, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar hablando de lo importante que es la innovación. Lo importante que es la innovación. Y tenemos aquí a tres ponentes imponentes. Tenemos por un lado a Josep Lloret, de la cátedra Océanos y Salud Humana, que es muy interesante el enfoque. Es biólogo marino. Por otro lado tenemos a Elena Romero, que viene de La Rioja, es directora de negocio del Centro Tecnológico Alimentario La Rioja. Y por otra parte tenemos a Miguel Ángel Domene, de Las Palmerillas, responsable de alimentación y salud en Cajamar. Si os fijáis, los tres, alimentación, pero también siempre con salud, innovación y tenéis este perfil que nos interesa mucho que nos contéis. Bueno, pues Elena, ¿por qué es tan importante la innovación en alimentación? Así, en directo. Así. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la innovación es un concepto, un término que se está escuchando mucho. Es un concepto que quizá algunos estemos quemando, es decir, la innovación en sí misma es un reto, o sea, innovar realmente es un reto. Y en ese reto tenemos que estar centros tecnológicos como el nuestro y entidades como las vuestras, con el objetivo sobre todo de trabajar por el bienestar y la salud de toda la población. Nos enfrentamos como sociedad a unos retos muy importantes en cuanto a alimentación. De aquí al futuro vamos a ser muchos. Europa va a tener una colectividad de personas con mucha edad. Hay una preocupación global por esa calidad de la alimentación, por mantener ese bienestar y por tanto debemos de ir o traducir esa innovación en fórmulas, en productos, en alimentos que realmente resuelvan ese reto o esa pregunta o esa gran incógnita. ¿Cómo lo vamos a hacer de aquí a 60, 70 años? ¿Qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos? Pues eso es en lo que tenemos que trabajar. Al final, la tendencia, la moda, en cómo nos estamos alimentando y esa relación con el alimento va a cambiar. Estamos en un modelo que va a ser poco sostenible, por tanto, vamos a tener que evolucionar a una evolución o una revolución en la relación con el alimento. Somos actores, todos nosotros somos actores, no debemos de ver esto desde la barrera, tenemos que ser partícipes y lo que hay que escribir es ese libro en blanco que nos está permitiendo ahora mismo estar aquí nosotros para trabajar en marcar esas directrices de cómo la alimentación va a generar una sociedad mejor, una sociedad más sostenible y mucho más éticamente preparada. Ese es el reto, eso es la innovación y eso es lo que nos tenemos que plantear, trabajar para construir todos desde diferentes visiones en una alimentación mucho más dirigida, generando un bienestar a una sociedad que es la que vamos a dejar a nuestros hijos. Esa es un poco mi visión de lo que es la innovación desde el punto de vista del reto y la alimentación. Ahí juega un papel muy importante tanto los centros de investigación desde su visión como lo que es la sociedad, nosotros como consumidores, pero gran reto es la empresa, que es la que tiene que gestionar esa innovación y poner en mercado productos que realmente mantengan esa calidad de vida y ese bienestar dirigidos a poblaciones muy concretas con el objetivo de que sean sostenibles, ecológicas y con un objetivo y una conciencia real del alimento. Me parece muy importante, Elena, lo que dices de innovar para lograr una mejor calidad humana y bienestar del ser humano.
que no es innovar por innovar, No. no es innovar por inventar cosas estrafalarias que no tengan ningún resultado o impacto en el bienestar humano, No. o que no tengan tampoco ningún impacto, incluso sea perjudicial para el medio ambiente. O sea que es importante innovar, investigar desde el trabajo en equipo, pero siempre pensando en un objetivo de mejorar algún aspecto importante de la salud humana y del futuro. Esto me ha parecido muy bueno. Entonces, Miguel Ángel, tú que investigas mucho con hortalizas, pero también con muchísima innovación, ¿por qué hay que innovar en las hortalizas? Sí, está claro, vamos a ver, Alma, es decir, la innovación, que yo creo que Elena ha hecho una descripción fantástica, a mí tal y como la veo una innovación multidisciplinar, es decir, por ejemplo, en el sector frutícola o hortícola, empezamos, o la innovación tiene que empezar desde el propio suelo, es decir, muchas veces, y esto cada vez se va a oír más, en esta agricultura sostenible a la que queremos tender, siempre decimos que nuestra salud va a depender del estado de salud que seamos capaces de darle a un suelo. Si somos capaces de cuidar un suelo, probablemente repercuta beneficiándonos a nosotros, ¿no? La innovación en el suelo es fundamental, es decir, el estudio de la aplicación de determinados bioproductos que sustituyan a los insumos inorgánicos, por ejemplo, o estrategias de manejo, como por ejemplo el ecológico, que ahora se oye mucho, pero hay uno de residuo cero, hay multitud de posibilidades, un uso eficiente de esos recursos que genera ese suelo para devolverlos otra vez dentro del ciclo, en definitiva una bioeconomía o economía circular. Pero luego también innovación fundamental en el tema de las variedades, es decir, siempre tenemos la típica frase de que el tomate ya no sabe, o sabe poco, ¿no? Hombre, es cierto que hace 15 o 20 años el modelo productivo no lo decidía el consumidor, sino que era el productor. Y eso repercutió en ampliar mercados sin guardar un cuidado para que haya una calidad organoléptica determinada en un producto. Pero ahora estamos trabajando en muchísimos centros precisamente en la búsqueda de esas variedades diferenciadas y de sabor. Y probablemente no engaño si os digo de que creo que ahora mismo puede haber tomates o puede haber pimientos que tengan unas cualidades nutricionales, saludables y organolépticas mejores que las de antaño, ¿no? Entonces, como veis, el término de innovación es muy transversal y no me quiero olvidar tampoco del término innovación, afortunadamente, en todo el desarrollo de las nuevas tecnologías y el conocimiento de los microorganismos, que eso ha propiciado que desde el punto de vista del uso de dichas tecnologías, sobre todo lo que decía Elena, para que repercuta beneficiosamente en nosotros, o sea, que no sea una aplicación de tecnología tal cual, creo que es una estrategia muy acertada por parte de la industria alimentaria para alcanzar productos que sean muchísimo más saludables y repercutan más beneficiosamente en la población. Pues muy interesante, la verdad. Yo cada vez que escucho a Miguel Ángel aprendo cosas nuevas. Bueno, Josep, desde el mar, ¿cómo se puede innovar en la alimentación de las personas desde el mar? Porque parece que es un campo menos explotado en el sentido de desarrollo de innovación. Es cierto que es un campo muy poco explotado desde el sentido de la innovación, comparado sobre todo con la parte terrestre, donde se ha producido mucha más innovación. El mar siempre ha ido un poco más por detrás. El pescador siempre ha sido muy reticente a las innovaciones que a veces le han ido proponiendo desde el sistema de investigación. Ahora mismo nos encontramos en una situación a nivel global en donde la mayoría de recursos están muy explotados y sobreexplotados, con el consiguiente problema de que a nivel global el mar, si continuamos así, no va a producir suficiente alimento para la población general. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que hay unas naciones que dependen evidentemente de lo que son los productos del mar, que son básicamente países en vías de desarrollo, pero para nosotros, para países desarrollados, ¿cuál es el problema? Nosotros la agricultura y la ganadería es la que nos ofrece la mayoría de las calorías. Sí. ¿Quién nos ofrece el mar? El mar nos ofrece calidad.
la calidad, básicamente en este sentido de la relación con el omega 3, el famoso omega 3 que está ahora en todos los productos, que básicamente procede del mar y que tiene unos beneficios para la salud, riesgo cardiovascular, prevención de determinados tipos de cáncer, depresión, que únicamente salud mental, desarrollo neuronal, que básicamente proceden del mar. Entonces, para nosotros no es un tema de innovar en cantidad, porque el mar ya en nuestros mares ya no da más para sí. Lo que es un problema es de mejorar la calidad, para aumentar los beneficios que proceden del mar de estos productos pesqueros, omega 3, algunos micronutrientes que también proceden exclusivamente del mar, como el yodo, y reducir los riesgos, porque nos damos cuenta que cada vez los productos del mar, debido a efectos globales del cambio global y de la propia pesca, van aumentando los riesgos, por ejemplo la aparición de determinados parásitos o determinadas toxinas o contaminantes. Esta balanza de que necesitamos pescado para mejorar la salud, pero que sea libre o minimizando el riesgo, y a la vez que sea sostenible y que podamos revertir el tema de la sobreexplotación de los mares, es un tema que solo la innovación, con diferentes cosas que podemos desengrenar más tarde, pues lo puede solucionar. El problema es que hablamos todos de innovación, pero somos un país que lamentablemente todavía dedica muy poco en la innovación, tanto las empresas privadas como las administraciones. Nosotros en las universidades y en los centros de investigación tenemos un problema de que los jóvenes nos están marchando. Entonces tenemos claro que queremos innovar, que queremos hacer alimentos saludables, que queremos hacer una mejor sostenibilidad, pero por otra parte nos estamos quedando sin la base, que es los investigadores, las manos para poder investigar. Y entonces esto es otra cosa que habrá que solucionar. Muy interesante, la verdad. Sí. Elena, respecto a las tendencias, tú trabajas en un sector en el que constantemente estás en contacto con empresas, con industrias agroalimentarias, sí, que quieren mejorar su producto, que quieren mejorar la comunicación de su producto, que quieren mejorar la venta de su producto, al final que quieren, bueno, pues como empresas también tener más beneficios. Pero bueno, la cuestión es, ¿qué tendencias detectas tú en este... Perdón. ¿Qué tendencias detectas tú en este mercado, o sea, en el que tú recibes? Bueno, las tendencias, aquí habría que diferenciar entre dos conceptos. Uno es moda y otro es tendencia. Las modas es algo que es efímero, las modas es algo que viene motivado un poco por el impacto de los centros mediáticos o los organismos mediáticos, es decir, medios de comunicación, es decir, un poco lo que nos va llegando de nuestro exterior, son un poco las alertas que recibimos del exterior. En ese sentido hay mucho por hacer. El consumidor hoy por hoy es un consumidor altamente informado, pero que no discierne de esa calidad de la información, es decir, el consumidor recibe esa información y depende quién la cuenta y cómo la cuenta. Es una información que a veces genera alerta cuando realmente no la es. Y de hecho, bueno, hay ciertos alimentos que ahora mismo están demonizados por modas. Os recuerdo carnes rojas, aceite de palma, leche de vaca, diferentes alimentos que en función de cómo los medios de comunicación informan o prensa sensacionalista, el consumidor recibe esa información de una manera crítica, pero no son expertos hablando científicamente del producto, sino que se basan un poco en todas esas antenas basadas en todas esas redes sociales y esa digitalización que hoy sufrimos. Nosotros ahí estamos haciendo una labor muy importante. Nosotros tenemos una plataforma de comunicación directa con el consumidor, www.mundosabor.es. Es una plataforma donde nosotros no hay publicidad, trabajamos desde el punto de vista del rigor científico y damos contenidos avalados por expertos que lo que nos permiten es generar ese nivel de información para que el consumidor tenga datos de forma veraz. Trabajamos desde el punto de vista científico, pero con un lenguaje muy cercano al consumidor. Ahí lo que trabajamos es en esa, digamos, necesidad de saber qué es lo que le preocupa al consumidor, qué percepción tiene del producto y saber qué podemos hacer nosotros como responsables del mundo de la alimentación para
mejorar ese bienestar y esa calidad en la alimentación. La tendencia es algo que va en nuestro ADN, ya no es una moda, sino que es algo que va inherente a nuestra forma de ser, y es algo que van a recibir nuestras generaciones de aquí a 30, 40 millones de años, ¿no? Cuando en las excavaciones de Atapuerca se ha excavado, se ha sabido cómo alimentaban a sus hijos, se ha sabido cómo criaban a sus familias. Esa huella es la que vamos a dejar nosotros en nuestras próximas generaciones. Entonces, eso va a ser tendencia y es un poco lo que vamos a construir en ese libro blanco, que nosotros vamos a ser responsables. Una cosa es moda, que puede ser efímera y va a pasar, igual que la moda en el vestir, va a ser la moda en el comer, pero la relación con el alimento va a cambiar. Ahora mismo, en esta sociedad que está digitalizada, las nuevas tecnologías van a jugar un papel muy importante, y cómo nos vamos a relacionar con el alimento y cómo lo vamos a comprar, y las experiencias de compra van a cambiar. En esa faceta de ser nosotros actores, de cómo liderar esa innovación en estos centros, en estas empresas, en nuestro papel desde el sector primario, la agricultura, el océano, las pymes agroalimentarias, la innovación, es un poco cómo vamos a construir ese ADN que vamos a dejar a generaciones venideras. Eso es tendencia. Yo estoy constantemente detectando un poco cómo es el consumidor, detecto a nivel mundial por dónde van los lanzamientos de nuevos productos, detecto con esas antenas que tenemos de saber qué es lo que necesita el consumidor para generar un modelo que sea sostenible y un modelo que nos permita dar de comer a una población dentro de 60, 70 años. Ahí la agricultura de Miguel Ángel, muy importante, los mares, muy importante, para entre todos generar un equipo que podamos confluir en una idea, en una metodología, en un compromiso común para generar ese valor añadido que hay que darle al alimento para que sea sostenible y sobre todo sano. Muy interesante, Elena. Miguel Ángel, ¿qué tendencias crees tú que hay? O sea, ¿cómo será la alimentación? Sí, yo por ahondar un poquito más en la magnífica exposición que ha hecho Elena, que ha dado una visión fantástica, ¿no? Lo que sí recalcaría un poquito es que independientemente de todo, es decir, esas tendencias van a venir marcadas por las exigencias en última instancia de los consumidores, ¿de acuerdo? Y afortunadamente, más que una moda, efectivamente, yo creo que esto se va a convertir como en un estilo de vida, es decir, lo mismo que ahora nos hablan de los hábitos saludables, o por ejemplo en España hace 15 años no veíamos a nadie haciendo running o footing o corriendo, y sin embargo ahora es cada vez mucho más popular y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se siente bien, es decir, la gente se ha dado cuenta de que tiene que cuidar su organismo y sobre todo alimentarse de una forma saludable. Independientemente de lo que es la tendencia inicialmente, la gente quiere productos más saludables. Y la industria alimentaria, lo cierto es que analizando la composición en los procesados, etcétera, pues no terminaba de definir esas exigencias. Y también, repito, con las tecnologías de hace unos años, pues había unas devaluaciones nutricionales y saludables importantes. La suerte que tenemos, como comentaba anteriormente, es que con la aplicación de las nuevas tecnologías, yo creo que va a ser más factible elaborar o tener alimentos que estén mucho más enriquecidos nutricional y saludablemente. Pero no solo eso, es decir, creo que también la tendencia en la elaboración de alimentos pasa por una sustitución de lo que es todo el aditivado sintético. Vuelvo a otra vez, es que es muy replicable el modelo, tanto en humanos como en suelo, como en la vida misma, ¿no? Por aditivos naturales. Y en esto estamos trabajando en el centro de investigación porque creemos que es importante. Y entonces lo que estamos consiguiendo es no solamente enriquecer un alimento, sino que probablemente a medio o largo plazo lo que es el consumidor estará muy segmentado. Es decir, no como algunos han dicho que se podría llegar a personalizar el menú del planeta, pero estará bastante segmentado.
no será una alimentación generalista. Y eso creo que también va a ser una tendencia importante. Es tan simple como tenemos que ser capaces de intentar poner alimentos en un lineal comercial que si tienen algún tipo de transformación no siendo naturales, que evidentemente eso estarán diferenciados, sí que tengan las mismas cualidades que las materias primas con las que se elaboraron, que en la actualidad yo creo que ese proceso es bastante mejorable. A los dos, ¿quién marca las tendencias? ¿La industria que genera una necesidad, crea una necesidad en el consumidor, o es el consumidor el que marca la tendencia y la empresa está al servicio del consumidor? Es el consumidor. Es el consumidor. Es el consumidor el que tiene unas exigencias concretas por sus hábitos de vida, por su estilo de vida y sobre todo por necesidades específicas de alimentación, intolerancias, restricciones por temas de salud. Es decir, al final el consumidor es un poco el que genera esa necesidad y es la industria la que tiene que dar respuesta a esas necesidades concretas de consumo. Vale. El consumidor, El absolutamente. consumidor. Es decir, Sí. si nos damos una vuelta por la alimentaria de este año, palabras como zumoterapia, smoothies saludables, hortalizas, verduras, frutas, Sí. son el reclamo de cualquier tipo de empresa. Hay una apuesta muy seria por una alimentación mucho más saludable. Sí. Muy bien. Es decir, vamos con Josep. ¿Tú opinas lo mismo? ¿Es el consumidor el que marca la tendencia? Sí, lo que pasa que yo, a diferencia de vosotros, lo que pienso es que no todo el mundo tendrá acceso, bien sea por motivos económicos o por motivos culturales, a esta alimentación que decís saludable, sostenible. Yo creo que existen, como en nuestra sociedad existen las dos Españas, ¿no? Y no me refiero a las dos de Machado, que también puede ser, ¿no? Sino me refiero a una parte de la sociedad que tiene el dinero y que tiene la cultura para poder acceder a unos alimentos saludables y sostenibles, ¿no? Porque en verdad estos suelen ser más caros, y otra parte de la población que tendrá que tomar la parte de proteína de un tipo de alimentos mucho más barata y accesible. Y a veces esto no está ligado. Yo lo vemos, por ejemplo, en los productos del mar, que hay gente que tiene un potencial económico para comprar el pescado, que en general es más caro que los productos procedentes de la tierra, pero que en cambio no lo aprecian porque no tienen la cultura. Los jóvenes, por ejemplo, están perdiendo la habilidad de comer pescado fresco, con espinas. No saben. En el colegio ya no les ponen, porque nadie se le engancha una espina al niño, ¿no? Que el padre ponga una denuncia, etcétera, etcétera. ¿Esto qué pasa? Que lleva a una industria que cada vez está más relacionada con la innovación, sí, pero con una innovación relacionada con la conservación de los alimentos. O sea, el alimento procesado. El alimento procesado yo creo que es una parte importante de la dieta y estoy totalmente de acuerdo, pero que sustituya al alimento en fresco, como está pasando ahora al menos en los productos procedentes del mar, es un gran error, porque se pierde muchas de las calidades y también en algunos casos la eficiencia es mucho menor. Entonces aquí sí que veo un problema que en España hay cada vez menos consumo de pescado. Hay una tendencia a decir sí, necesitamos los productos del mar para alimentación sostenible, pero vemos un consumo de pescado en fresco que va disminuyendo porque la gente o no tiene dinero o no tiene la suficiente cultura alimentaria para poder incorporarlo en la dieta o cocinarlo, o falta de tiempo a veces, ¿no? Son muchas cosas. Y en cambio lo que es la comida más barata y el procesado, esto va en aumento. Entonces esto yo creo que también tenemos que hacer aquí pedagogía para buscar un equilibrio ¿no? entre las dos cosas. La otra cosa que está pasando en el mar y que supongo que también está pasando en tierra, ¿no? Es la pérdida de las especies que estamos comiendo. Claro. O sea, mis abuelos, que eran pescadores, en casa comían 20 especies. Ahora, cuando preguntas a alguien cuántas especies come a la semana, si es que come 2 veces a la semana pescado, es que está comiendo 4. La merluza, la trucha, el salmón. ¿Qué pasa? Que la presión que hay para estas 4 especies en el mar
un mar que ya no produce más, es una presión tal que se acaba sobreexplotando. Entonces, esta pérdida de diversidad pesquera, que es, supongo, la misma a la pérdida de la agrodiversidad, está claro. Es un problema desde el punto de vista que perdemos un gran potencial del océano y además nos hace menos resilientes al cambio climático, porque muchas de estas especies, cuando diversificas la alimentación, igual que como diversificas las cosechas, pues puede ser más resiliente al cambio climático teniendo 20 especies que no teniendo 4, ¿no? Evidentemente. Y en la pesca está pasando igual. Entonces hay unos cambios que se están produciendo también en negativo, o sea, hay unos en positivo, la gente aprecia más la alimentación saludable y están más concienciadas con el tema de sostenibilidad, pero por otra parte, otros factores económicos y sociales nos están yendo también dirigiendo hasta a otro puerto, ¿no? Entonces, cómo valorar y corregir esto también será una cosa importante, creo yo. Entonces yo lo que entiendo es que la tendencia que ahora mismo se está viendo en producto pesquero es consumo de pocas especies sobreexplotadas que además se utilizan para producir derivados porque no se usa directamente el pescado fresco. Sí, de hecho, y que habría que un poco... Fíjate que una buena parte de la captura mundial no se está consumiendo directamente por el consumidor, sino que se utiliza para la acuicultura, con la pérdida energética que se está produciendo en todo este proceso. Entonces, las sardinas que se pescan en Perú en anchoa se reducen a aceite de pescado y omega 3, que en vez de consumirlo nosotros directamente, se va al salmón de Noruega, y nosotros compramos el salmón de Noruega. Claro, hay un círculo. Con esto no quiero decir que estoy en contra para anular el salmón de Noruega, no me malinterpretéis, pero sí que hay que reflexionar con este círculo, porque a veces no es ni saludable ni sostenible, y hay que encontrar una balanza para que esto pueda ser sostenible. Pensar también que en el mar, y lo estamos viendo aquí en la feria, se están produciendo también nuevos productos, como por ejemplo las algas, ¿no? Que hasta ahora solo se comían en Asia, y ahora ya pues empresas de La Rioja, he visto, de Galicia, están, bueno, es una nueva fuente de alimentación. El zooplancton, el plancton, el famoso plancton, ¿no? También es otra fuente de alimentación, pero ¿qué pasa? No hay estudios. Entonces, decimos, muy bien, vamos a diversificar y vamos a poner algas y plancton en los platos, pero es que resulta que este plancton también se lo comen las ballenas. Ya. ¿Cuánto tenemos que quitar para que no repercutir negativamente las ballenas? Entonces es aquí donde liga con el tema de la economía circular, ¿no? Que cuando sacas una pieza hay que ver cómo afecta a la otra, y cuando sacas de un país, porque a veces la flota pesquera está pescando en un país en vías de desarrollo que quizá necesitan el pescado allí, y lo estamos llevando aquí para alimentarlo, o sea, todo esto hay que sospesarlo, y hay que estudiarlo bien, hay que hablarlo bien, hay que ver las consecuencias positivas y negativas y encontrar soluciones óptimas para todos los componentes sociales y del ecosistema. Aquí ha salido ahora un tema que no estaba previsto, pero es el tema de la economía. Yo recientemente, escuchando a José Esquinas, un asesor de la FAO, decía en Zaragoza en unas conferencias que por cada euro que gastamos en un producto procesado, más bien ultraprocesado, ¿vale? Estamos gastando inmediatamente €1 más en gasto sanitario, porque luego este ultraprocesado, con exceso de grasas, de sal y de azúcares, nos va a producir una enfermedad que yo luego voy a gastar €1 en curarme, pero además, como tiene un envase, como ha tenido un desplazamiento, como ha tenido unos tratamientos extraordinarios, estás gastando otro €1 más en impacto medioambiental. Es decir, que cuando la gente dice comer saludable no es caro, que queremos decir que cuando estamos comiendo saludable estamos ahorrando en la insostenibilidad sanitaria, en la insostenibilidad del planeta, porque es insostenible lo que estamos haciendo con el planeta y con nuestro cuerpo. ¿Qué mensaje daríais vosotros ahora mismo a la población para que sean conscientes de que consumir fresco, consumir alimentos saludables un poco más caros es un ahorro, Si quieres empezar, Josep. Yo creo que es como volver a la dieta mediterránea, ¿no? A los orígenes, o sea, innovar está bien, todos vivimos en la innovación, yo soy científico y también vivo de la innovación, pero tampoco hay que olvidar a veces los orígenes, ¿no? Y en este sentido, pues la dieta mediterránea
Y entonces es una dieta clave para sostenible y saludable. ¿Cómo equilibrar esta dieta mediterránea? Pues con la innovación, sí. Hay casos en que los alimentos procesados ayudan mucho a la sostenibilidad. Y podríamos poner un ejemplo de que aparece en un stand que hay una especie que se llama melva. Quizá no la conocéis muchos, pero es la hermana, en el sur se conoce, es la hermana del atún y del bonito, pero es la hermana pobre. Y es una especie que está aumentando debido al cambio climático. Nadie la quiere. Si tú te la comes fresca, cuando le cortas la espina, la cabeza es sangre, parece que hagas la matanza de Texas. Procesado es excelente. La gente casi no se da cuenta de si es atún, si es bonito o si es melva. Entonces, en este caso, el procesado es una solución ecológica sostenible y excelente. Claro. En este caso, pero en otros, la merluza procesada, dices, no, tenemos que intentar continuar comiendo la merluza como habíamos hecho siempre. Claro. Y no perder el origen de lo que éramos. Claro. Creo, ¿eh? Yo creo que también innovar no es procesar. Hay pequeñas innovaciones que nos permiten mantener la frescura de un producto como una melva o de un atún, que nos permiten una durabilidad, que es una pequeña innovación simplemente en el tipo de packaging, en el tipo de conservación, en el corte del producto, en el desespinado, que nos permiten dar una solución cercana a como lo veníamos consumiendo en la dieta paleolítica, pero que no... Innovar muchas veces no es procesar. A veces pensamos que la innovación es una sobreprocesación del producto, pero la innovación es cualquier pequeña mejora que nos permita que ese producto llegue a más gente manteniendo sus cualidades sensoriales intactas y nutricionales. Es decir, pequeñas innovaciones hacen grande un producto. Sí. No tenemos que asociar innovar a procesar o reprocesar. Sí que es verdad que vivimos en una sociedad donde hay carestía de tiempo. Vivimos en una sociedad con un ritmo de vida bastante vertiginoso. Josep ha comentado, a veces no podemos cocinar, a veces hemos perdido esa cocina de nuestras madres, de nuestras abuelas, pero quizá en ese planteamiento de innovar para dar una solución que esté más cercana a la madre, a la abuela, a la cocina que hacíamos antes, con pequeñas innovaciones, también nos va a permitir esa preparación de ese pescado que es mínimamente procesado, pero que mantiene sus propiedades, cualidades organolépticas y nutricionales intactas, sin necesidad de un ultraprocesado que minimice y que genere un riesgo para esa economía circular. Porque, como dice él, en una economía circular quitamos una pieza y hay que ver cómo repercute en el resto de la cadena de valor. Ahí Miguel Ángel, en toda la parte de campo, es el principio de la cadena de valor. Es importante que todo eso esté recogido para intentar generar esa economía circular lo más sostenible posible, ¿no? Yo creo que ahí es la clave. Totalmente de acuerdo. Y es lo que os comentaba. Bueno, yo también me gustaría decir un poco que efectivamente en lo que estáis comentando, sin duda alguna, que la consolidación de la dieta mediterránea como modelo global aquí en España es fundamental, porque es muy curioso que, siendo la dieta mediterránea, muchas de las provincias nacionales pues no tengan ese seguimiento de ese modelo gastronómico, ¿no? Que lo único que hace es promocionar pues el consumo de frutas y de verduras frescas y de variedades de sabor, etcétera. Pero es lo que os comentaba al principio, yo tengo muchísima esperanza y es que es necesario. ¿Por qué? Pues porque, como me decía hace muchísimos años un profesor que tuve de edafología, que decía ya hace 20 y tantos años, nos decía que, bueno, que llegará un momento de superpoblación en el planeta, ¿no? Y yo puedo producir productos muy diferenciados con un manejo, pero también es necesario que rompamos el concepto de perecedero, que es con lo que siempre luchamos, ¿no? Como dice Elena, lo del packaging es importante, pero estoy convencido que con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la aplicación de nuevas tecnologías, elementos procesados que, repito, ahora mismo por la opinión pública a lo mejor no pueden estar muy bien vistos, sí se están poniendo medidas gubernamentales como su reformulación, bajando el contenido en sal, el contenido en azúcar y, sobre todo, y lo más importante, hace muy poquito ha salido en una revista científica de máximo impacto a nivel mundial
un artículo que decía sustitución del aditivo sintético por el natural y una materia prima natural. Podemos conseguir alimentos que tengan aplicado algún tipo de procesado, evidentemente no ultraprocesado, pero que se consiga tener un equilibrio nutricional y saludable interesante. Y sobre todo como estrategia de producto no perecedero para su consumo. Dieta mediterránea. Ha salido la palabra mágica, dieta mediterránea. ¿Pensáis desde vuestro punto de vista que se vive una dieta mediterránea, que se ha perdido y la estamos recuperando, que se ha perdido y estamos hacia otro modelo alimentario? ¿Cuáles son los hábitos alimentarios que hemos cambiado desde vuestro punto de vista y que pensáis que están siendo algunos positivos y otros perjudiciales para la salud o para el planeta? Bueno, como dice Miguel Ángel, los pilares de la dieta mediterránea: verduras, frutas, aceite de oliva. Claro, volvemos a un poco al pescado, proteína de calidad, pescado. El tema es que hay determinados alimentos, como el aceite de oliva, que ha tenido una trayectoria complicada y ha sido un producto que ha estado demonizado. Sí. Entonces, volvemos un poco a esa reflexión. ¿Qué papel juegan el impacto mediático a favor o en contra de determinados alimentos? Tomates, pimientos. La bandera de la vitamina C en nuestro país es la naranja, y Miguel Ángel sabe que variedades de pimiento tienen más vitamina C que incluso determinadas variedades de naranja. Entonces, ¿eso lo conoce el consumidor? ¿No lo conoce el consumidor? ¿Hasta qué punto es nuestra responsabilidad transmitir con criterios veraces esa nutrición, esas características nutricionales? ¿Cómo podemos en valor el producto para volver a esa dieta mediterránea de alimentos que tenemos en tierra, en mar, y poder volver a ellos ejerciendo ese papel de hábitos de vida, estilo de salud, sostenible, natural? ¿Cómo convencemos al consumidor de todo esto? ¿Quién nos ayuda a convencerlo? ¿Es nuestra responsabilidad convencerlo? ¿Qué tenemos que hacer para convencerlo? ¿Y cuál es nuestro papel ahí? Esa es la clave, es decir, el por qué cuando hablamos de vitamina C, por ejemplo, nos vamos a los cítricos, siendo que hay determinadas variedades de verduras que tienen alto contenido, como los carotenos, ¿dónde está nuestra labor mediática como centros de investigación y qué es lo que podemos aportar? Esa es un poco la reflexión, ¿no? Cómo nosotros somos responsables, en cierta medida, de eso, transmitirlo, pero desde el punto de vista de información veraz y de información científicamente demostrable, ¿no? Esa es mi inquietud, ¿no? Y yo creo que ahí queda mucho por hacer. Yo creo que queda mucho por hacer. Sí, yo creo que efectivamente el trabajo profesional que hacéis vosotros, los dietistas y nutricionistas, es súper mega necesario, y creo que es necesario efectivamente también el trabajo, como dice Elena, de la transversalidad, ¿no? De daros el apoyo argumental para que realmente tengáis esas nociones diferenciadoras en determinado tipo de producto o determinado tipo de tecnología, porque evidentemente no podéis tener todo el conocimiento. Creo que es muy importante el trabajo de todos y sobre todo que se transmite información rigurosa y veraz a la población, que rompamos muchos mitos que hay. Ese de la vitamina C es un caso, que estamos hablando de triplicar, ¿no? Y con eso no estoy diciendo que la naranja no tenga un contenido bueno de vitamina C, pero que hay otras hortalizas que pueden triplicar ese contenido, o en licopeno o en betacaroteno, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante la labor de todos para transmitir a la población ese conocimiento, pero de una forma rigurosa, no que se vea influenciado de una forma mediática. Y para eso estamos los centros tecnológicos, los centros experimentales, grandes profesionales como vosotros, y la universidad, por supuesto, con todo el know-how del conocimiento. Sí. Pero
Lo que creo es que cuesta mucho, estoy totalmente de acuerdo con vosotros y también creo que la acción de, ¿no?, como Cajamar es excelente, pero cuesta mucho llegar este mensaje a la sociedad. En realidad lo que está pasando es lo que decía antes de las dos Españas, ¿no? O sea, es que hay mucha gente que por algún motivo no tiene acceso a este discurso que les estamos dando. Entonces lo que estamos viendo es que la obesidad, por ejemplo, está aumentando. Los datos epidemiológicos nos están diciendo que tanto en España como en el resto de Europa no estamos llegando a los niveles de Estados Unidos, pero hay un aumento de lo que son las tasas de obesidad o de sobrepeso. Los médicos no paran de decirnos que comemos demasiada proteína, ¿no? Y entonces el discurso va por una parte, pero parece que no llega a la sociedad o no llega a amplios sectores de la sociedad. ¿Cómo se tiene que solucionar esto? Yo creo que es muy fundamental, aparte de las acciones como estamos realizando nosotros, las escuelas. Hay que invertir más en educación, en matemáticas, en biología y en alimentación saludable y sostenible. Y esto ya, yo creo que desde las escuelas han empezado, ahora no, hay una tendencia a que hay escuelas en que se está olvidando el catering y se está poniendo la cocina otra vez, pero no hay muchas, o sea, ¿no? El catering todavía funciona mucho, el alimento procesado. Entonces aquí el discurso, el comer bien y saludable y sostenible tiene que, yo creo, que empezar de abajo, pero ya cuando lo haces ya a partir de los 40 y 50 años, yo creo que es lo que hablábamos antes, ¿no? Es demasiado tarde, too late, ¿no? Y esto será un reto para mí. A ver, hay datos que son un poco alarmantes, ¿no? Porque, por un lado, a veces, bueno, hace un año o así salió un estudio sobre los anuncios publicitarios de la televisión. Un niño llegaba al año a tener unos 8.000 impactos visuales de recomendaciones de consumo de alimentos insanos. El 75%, 80% de los anuncios de televisión dirigidos a niños son de alimentos insanos. Luego están las vallas publicitarias, que no suelen ayudar mucho porque hay poca campaña de promoción de dieta mediterránea, lo que hay es mucho anuncio de producto procesado. Pero luego además se nos mete también en el marketing científico, porque ahora mucha industria contrata científicos para obtener unos resultados que va a usar en beneficio de vender su producto. Al final, lo que la población tiene que saber es que hay entidades sin conflictos de intereses, Sí. pues como Cajamar o como otras entidades que se conciencian de la importancia de la alimentación saludable, sostenible, sabrosa, Claro. las 3 S de Cajamar, social, porque tendríais que tener 4 S porque sois una economía social, la de Cajamar. Estas entidades, cuando promueven este mensaje, tendría que calar más, porque por lo menos está exento de conflictos de interés. Tenemos que conseguir que la sociedad entienda que esos mensajes son veraces y están avalados por científicos y que se lo decimos de verdad, no porque queramos vender o queramos... Y lo de las escuelas es fundamental porque los pequeños son los que, de hecho, los nutricionistas dicen que cuando intentan modificar un menú para hacerlo más saludable, el escollo más importante que se encuentran son los padres. Sí, claro. No son los niños, Sí, no son los no padres. es el centro, no es la industria, no es la empresa, sino que son los propios padres. Entonces hay que educar a los padres y hay que educar a los hijos. Y hay que ir a la unidad familiar o a unidades pequeñas donde el acceso, que lleguemos o a los municipios, ayuntamiento por ayuntamiento, ¿no? Bueno, tenemos que ir terminando, así que os voy a pedir que deis consejos concretos a la población para que modifiquen sus hábitos alimentarios, porque va a ser beneficioso para su salud y para el planeta. Y me gustaría que cada uno de vosotros pues dierais, si quieres, Elena, empezar, pues ¿qué consejos darías tú? ¿O qué crees que la sociedad debería cambiar? ¿O qué crees que la industria agroalimentaria debería cambiar? Es decir, ¿qué crees que debería cambiar para que esto vaya a mejor? Bueno, aquí tendríamos dos responsabilidades, una como centro de investigación y otra como consumidor. Como consumidor está en nuestra mano poder trabajar por una alimentación mucho más sostenible, teniendo en cuenta todos los aspectos de la cadena de valor que realmente van a repercutir en
a futuro en una alimentación más sostenible y para todos, con derecho a todos. Como decía Josep, esas dos Españas tienen derecho a poderse alimentar de forma sana y sostenible, es decir, acerquemos esa alimentación a los que no pueden por motivos económicos, y a aquellos que sí pueden por motivos económicos pongamos en valor el ir a una concienciación como consumidores de una alimentación mucho más sana y mucho más sostenible. Y como Centro Tecnológico de Investigación es nuestra responsabilidad trabajar la innovación no desde el punto de vista de un interés comercial, sino realmente haciendo una labor social. Es decir, es importante innovar, esas pequeñas innovaciones que nos pueden cambiar la vida, en las que nos tenemos que reflejar, pero no queriendo ser una innovación que no tiene ningún valor añadido para la sociedad, sino al todo lo contrario, pensando en generar productos más limpios, sin aditivos sintéticos, como comenta Miguel Ángel, basándonos en producto o materia prima de calidad, teniendo en cuenta ese pivote de dieta mediterránea, pescado, fruta, verdura, aceite, ponerlo en nuestras mesas. El cocinarlo es sencillo, ahí debemos de trabajar por fomentar un mínimamente procesado para que el producto sea natural, tenga los valores organolépticos y nutricionales como el de nuestros abuelos, y sobre todo por trabajar en equipo. Somos buenos profesionales, tenemos que trabajar unidos, y yo el último mensaje es: escribamos todos en ese libro blanco que lo que va a pasar no es algo que vamos a recibir como espectadores, sino que somos los actores de la alimentación de nuestros hijos. Dejemos una buena huella a futuras generaciones y trabajemos por el progreso y por mantener ese bienestar y esa alimentación de salud. Es un poco mi mensaje. Muchas gracias, Elena. A ti. Miguel Ángel. Pues yo, evidentemente, el consejo que le daría a la población, o los retos urgentes y demás, sería muy simple. Primero, que tengan al alcance, que quizás ese reto no dependan de ellos, sino dependan del sector, de la administración, etcétera. Que tengan al alcance los argumentos rigurosos y verídicos del consumo de determinado tipo de alimentos, ¿vale? Que, como hemos visto, a veces eso flaquea. Otro, que se instauren dentro de la industria alimentaria las nuevas tecnologías que están surgiendo, que creo que son bastante limpias, bastante potentes, y pueden hacer que consigamos tener alimentos procesados con mucha mejor calidad. Otra muy clara, que todos los agricultores, o todos los agricultores del planeta, aprendan a cuidar de la salud del suelo lo mismo que cuidan de su salud, porque va a repercutir indirectamente o directamente en todos los consumidores. En definitiva, eso es lo que yo plantearía como retos urgentes para conseguir una alimentación más saludable. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Yo solo añadiría, porque ya creo que lo han dicho todo, yo solo añadiría o reforzaría la idea de invertir más en educación. Y en la educación quiere decir las escuelas. Nuestros niños son el futuro del planeta, es el futuro del país. Invertir más en educación, algunos piensan que es tirar el dinero o es un gasto. No, es una inversión. Es una inversión para obtener un planeta mejor, una alimentación mejor, una alimentación más saludable, y evidentemente invertir también más en investigación, que es lo que nos permitirá ser un país innovador y que pueda ser sostenible socialmente y ambientalmente a largo plazo. Muy bien. Pues fantástico. Muchas gracias a los tres. Gracias. Yo he aprendido muchísimo. No sé, a mí me ha gustado mucho. Gracias a ti. Gracias a ti. Ya está, gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, bien. ¿Os habéis sentido cómodos?